Hola, bienvenidas a Mujer sin Filtro, un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es una prueba viviente de que el esfuerzo rinde frutos. Inmigrante, emprendedora y fundadora de su propia compañía de servicio de limpieza. Ella es una mujer sin filtro y con muchas garras. A pesar de los obstáculos personales en su vida, ella continúa con una fe inquebrantable en su vida personal. Bienvenida, Karen Maldonado. Gracias por Gracias. aceptar la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme, por este espacio. Cuando me pidió venir, pues con un poco de nervio y miedo a la vez, pero pues deseando que sea mi experiencia de valor para alguien. Sí, sí, va a ser. ¿Eres eres mexicana? Sí, ¿De qué parte de México? mexicana de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Oh, wow, muy bien. ¿Cuántos son en tu familia? ¿Eres única o tienes más hermanos? Tengo un hermano mayor, su nombre es Carlos, y pues mi papá y mi mamá. Nada más tengo un hermano. Qué bien. ¿Qué se siente ser única mujer? Pues bien, Apapachada, sí, consentida. sí, bueno, nunca realmente fui como la consentida, realmente, pero fue un contexto familiar con un poquito de todo. Teníamos ahora sí que lo mejor de los dos mundos de hombre y mujer, y la relación con mi hermano es bastante buena desde que éramos chicos. Él es mayor que yo por 5 años y realmente él me cuidó mucho desde que éramos pequeños. Entonces, cuando fuimos creciendo, había una bonita amistad era una verdadera hermandad. Nunca ha habido diferencias entre nosotros, ni problemas grandes. Yo me apoyo mucho de él, él se apoya mucho de mí. Y es algo que hasta la fecha, pues, es una de las relaciones más importantes en mi vida el día de hoy. Crecieron muy unidos los Sí, dos. mucho, muy unidos. ¿En algún momento tú recuerdas que tuvieran algún problema que los haya distanciado? No, o Qué sea, como bonito. todos los hermanos peleábamos a veces y sobre todo de niños de que pues empieza uno a pegarse y cosas así, pero realmente no pasábamos ni 5 minutos peleados cuando ya estábamos uno encima del otro otra vez. O sea, sí, nunca he tenido una diferencia con él. ¿Tú crees que al ser la única mujer, quién crees que te consintió más, tu papá o tu mamá? Pues es ¿O con quién había esa confianza de que sabías que si hacías algo te la iba a dejar pasar? con mi mamá definitivamente, sí. Mi papá es militar, Oh, wow. entonces era un contexto Estricto. familiar muy disciplinado. Sí, o sea, al grado muchas veces de ni siquiera poder expresar cosas. Entonces, también había esa otra parte donde mi papá era súper cariñoso, pero hasta un cierto límite. Entonces, sí tuve como esa parte de ser la consentida de papá, porque sin tener una ocasión especial, él siempre llegaba con algo para darme chocolates o nos llevaba flores a mi mamá y a mí. O sea, sí tuvo eso, pero también era muy disciplinado y había reglas hasta para sentarse a comer en la mesa. Que hoy lo agradezco, ¿verdad? Pero O sea, que te en acuerdas y ese las pones en momento práctica. era como de hoy, porque tan así, o no había como esos permisos de ir a casa de alguien, o no había nada de esas cosas. Pero también teníamos esa otra parte con mi mamá, la parte fácil, donde ella nos hacía las cosas más relajadas. Cuando mi papá no estaba, pues era como cuando el gato no está, los Los ratones ratones hacen hacen fiesta. fiesta. Nosotros aprovechamos esa comodidad con ella Sí, y nos sí. abríamos con ella emocionalmente y todo. Pues realmente ella fue nuestro. Tu mamá nunca trabajó, ¿verdad? Pues en esos años No, no se acostumbraba mucho que la mamá trabajara. no, bueno, trabajaba en casa. Sí, más que un trabajo eso. Sí, y estuvo siempre, o sea, 24/7 ahí, enfermedades, todo el tiempo. Y no solo estuvo para nosotros, sino para amigos nuestros, porque siempre llevábamos amigos a casa y no, muchos ni se querían ir de ahí por mi mamá. Entonces tú fuiste de esas niñas que sí le celebraban su cumpleaños, Sí, recibían regalos. Bueno, en mi caso no, ¿verdad? Nosotros fuimos 9 y yo no, que yo recuerde, nunca me hicieron una fiesta de cumpleaños, no había navidades, éramos tantos. A pesar de eso, fui de las más consentidas.
Pero tú fuiste esa niña No, sí, que sí te daban esos regalos, esas fiestas de cumpleaños. sí, muy afortunada. Yo tuve todo. Y Qué mi bien. infancia es una de las cosas más, o uno de mis tesoros más grandes, porque sí, o sea, realmente lo tuve todo. Nosotros no carecimos realmente de nada. Carecí, como le dije, de permisos y cosas así. No tuve tanta libertad como tal vez otras personas de mi entorno la Pero eso es tenían, algo muy bueno. pero no lo veo nada malo No, ahora. O sea, lo agradezco porque esas cosas hasta me protegieron de muchas cosas del mundo, que hoy lo veo que soy mamá. Y realmente la disciplina no es mala, nos hace perseguir aquello por lo que tenemos en mente, un sueño o algo. sí. Entonces, no, realmente sí fuimos de tener festejos, de tener los regalos en Navidad. De hecho, hasta como le digo, a veces no había fechas así como especiales, pero un 14 de febrero también yo recibía Mm, regalos y siempre fuimos como muy, el lenguaje del amor de mi familia es muy de dar regalos. qué O sea, bonito. sí, tenemos muchos, porque yo realmente me considero una persona que ama en todos los lenguajes del amor, porque todos son importantes para mí. Pero ¿cuál, ya que estás hablando de los lenguajes del amor, cuál, cuál es tu lenguaje del amor? Siempre hay, está el primero y luego viene el segundo. Ya después los otros dos vienen después. Pero el primero, No sé realmente, porque me veo haciendo todos, ¿crees que eres como actos de pero servicio soy más de o actos de servicio. no eres de regalos? En mi caso yo no soy de Sí, regalos. No me gustan mucho los... pero sí No, soy no, también de sí me regalos. gustan los regalos, pero no es algo que me satisface. Ok. Me gusta más actos de servicio, porque me gusta que me atiendan también. Y tiempo de calidad Tiempo de calidad, también, ajá. Pero definitivamente. realmente sí amo en todos, porque también soy muy de abrazar y de besar, y ellos fueron así conmigo también. Toque físico. Sí, o sea, ellos sí eran de abrazarnos y besarnos y todo eso, y también de decirnos cosas bonitas. Tal vez a veces mi papá no tanto, pero sí, mi mamá sí. Posiblemente porque él, por su carrera, por su trabajo también, que tenía que tener un porte y una Su actitud. carrera y su vida personal. Él quedó huérfano muy chico, una vida muy difícil, trabajó, estudió. Entonces sí era su carrera, pero también era su vida. Sí. Al vivir en una familia con una solvencia económica buena, se puede decir, o a lo mejor muy buena, esto te dio la oportunidad, el privilegio de poder estudiar. Ujú, Estudiaste en escuelas privadas, ¿cierto? sí. Con una bendición de que no muchas tenemos esa bendición. De Ujú, hecho, estudiaste inglés allá. sí. Cuéntame un poquito de eso. Pues sí, siempre fui a escuelas privadas, solo a la universidad ya no fui a escuela privada, pero fue mi elección no ir a escuela, fui a una escuela pública. Pero desde chica, o sea, desde el kinder estoy hablando, fui a una escuela bilingüe y desde entonces aprendí inglés. O sea, llevaba el inglés desde chiquita. Pero en tercer año, no recuerdo exactamente la edad, pero me pasaron a una escuela totalmente bilingüe, o sea, mismas materias en español, mismas en inglés, y eso fue lo que elevó mi Te nivel ayudo. de Ujú. inglés. O sea, pero era un gusto también. A mí me ha gustado el idioma desde que era niña. Entonces yo entiendo que también a veces para unas personas es difícil o no les gusta Ujú. y yo tenía esa facilidad. Me gustaba y lo aproveché. Tuve la oportunidad, la aproveché. Siendo español como primero y único, no único lenguaje, y ahora en México mucha gente habla inglés o quizás otros idiomas porque han entrado de diferentes nacionalidades a México, pero siendo el español como base principal, idioma primario en México, ¿con quién practicabas en esos años el inglés? Solo en la escuela y con mi hermano a veces, pero bueno, también tuve la fortuna de salir de vacaciones. O sea, por lo menos una vez al año salíamos de vacaciones a distintos lados en México, playas y así. Y ahí encontrábamos extranjeros Sí. con los cuales podíamos, pues, practicar. Y de hecho buscábamos como la oportunidad de hacerlo, de aunque nos equivocáramos, era como, pues vamos a practicar. Y aparte íbamos a hoteles donde
ya hablan en inglés, Mm, porque su mayor parte de clientes son extranjeros y le contestan en inglés. ujú. Entonces era como, bueno, sí puedo contestar en inglés, pues le voy a contestar en inglés. Pero, pero sí, llegué a venir a Estados Unidos también, siendo niña de vacaciones, y ahí practicaba, Qué bien, sí. qué bien. Eh, ¿Te casaste? ¿En qué tiempo vamos a pasar a lo que fue tu juventud o adolescencia? No sé a qué edad más o menos conociste al papá de tus hijos, también del mismo lugar. Sí. Ok. Bueno, yo realmente mi papá era militar y yo no viví en Michoacán. Yo toda mi infancia y juventud la viví en la Ciudad de México, pero íbamos cada fin de semana a Michoacán, allá teníamos toda nuestra familia, abuelita y todo, abuelitos y todo, y es una familia, la familia de mi mamá es muy unida, entonces realmente nos juntábamos mucho y pues siempre conviví con todos, ¿no? Y siempre nos íbamos a Michoacán, entonces parte de mi corazón siempre se quedaba allí Mm, y yo deseaba estar allá, o sea, yo a veces lloraba de regreso, era de, oh. Pero pues pasó el tiempo, yo inicié la universidad en una universidad pública, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Distrito Federal, pero 2 años después no me empezó a gustar la carrera, era ingeniería ambiental y había muchos temas que no había visto que incluía, ¿no? Ambiental, estoy hablando plantas de tratamiento, de aguas negras o basureros y todo eso. Entonces llegó de gustarme. Y busqué otras alternativas, pero en modo también de salir de casa y todo, porque pues, tenía 20 años, mm, quería salirme, aparte eran muy estrictos en experiencia. mi casa, entonces me orilló yo era la rebelde de mi casa, entonces me orilló a salir. Y salí, me fui al pueblo a buscar una universidad pública ya que tuviera una carrera afín que más o menos pues cubriera lo que me gusta y decidí estudiar ingeniería bioquímica. Y fue que o sea, fui a vivir al pueblo con mi abuelita, a mis tías. Y Y de ahí conociste al papá de tus hijos. sí, ya casi al final de la carrera a mí me faltaba como un año para terminar, ahí lo conocí. Ustedes emigran a este país, Ujú. ¿verdad? Él y emigran a este país. Llegan a este país, ¿llegas por primera vez al estado de Illinois o a dónde llegas? Sí, sí, llegué aquí, a Illinois. Ok, Aquí no precisamente en Round Lake, pero sí. pero llegaste aquí en estas Ujú. áreas. ¿Te gustó cuando llegaste? Sí, ¿Sí te gustó? O sea, ¿te enamoraste del país? siempre me había gustado venir y siempre había como eso, me gusta mucho la cultura americana en cuanto a la obediencia de las reglas viales, cómo todos los carros se paran por el VAS y las ambulancias, todo eso siempre me llamó la atención porque viví en la Ciudad de México y era un desastre. O Imagino. sea, es todo lo contrario, es un desorden, nadie deja pasar la ambulancia ya, o sea, La ambulancia tiene que ir detrás de los carros y hasta el caballo va, también el caballo va primero. no hay cultura vial, Sí. atropellan a las personas, o sea, y aquí es un mundo totalmente diferente por ese lado, ¿verdad? Ujú, Pero también, pues hay más respeto, yo lo veía así. ujú. Y aparte las calles limpias, o sea, venía de un contexto totalmente diferente, o sea, una ciudad muy diferente. Sí. Sí. ¿Empezaste a trabajar cuando llegaste o estuviste un tiempo sin trabajar? Estuve una semana sin trabajar, pero en cuanto, o sea, buscando dónde trabajar. Ujú. Y empecé a trabajar con una señora que justo limpiaba casas. O sea, empezaste a trabajar con alguien que limpiaba casas, ¿Mm? pero ¿al cuánto tiempo se tuviste esa visión o ese deseo de decir: "Yo puedo abrir mi propia compañía"? Bueno, recién llegué, yo no quería hacer eso, pero traté de buscar otras cosas, pero ocupaba preparación para esas otras cosas, como cuidar niños, todo eso, necesitaba otra preparación. Pero yo quería buscar algo de lo que yo había estudiado y pues mis oportunidades en ese momento pues no estaban limitadas
por el hecho de ser inmigrante, por, usted Tener sabe, un niño, ya estaba Paco. tener un niño. Entonces, no pude. De alguna manera ahí sí se me cerraron las puertas, me frustré, porque sí llegó ese momento de frustración y también el deseo de regresar a mi país, decir qué estoy haciendo aquí. Pero también me aferré a la idea de mi familia junta, de construir eso, pues era mi sueño, ¿no? Entonces me aferré a esa idea y en mi fe le pedí a Dios que Él trazara el camino. Yo entré a trabajar a una fábrica por 3 meses, pero ahí no, o sea, nunca me hallé. En primera en la fábrica se hablaba español, entonces ni siquiera sentía que estaba en Estados Unidos. Pues porque por lo regular en la mayoría de las fábricas o hay trabajos donde es pura gente hispana y aunque hablen un poquito de inglés, pues no, preferimos hablar español. Sí. Y me sentía como frustrada, realmente era frustrante y tenía que cubrir un horario, yo ya tenía Paco y me era difícil cubrir el overtime y cosas que me pedía la fábrica en ese momento. Entonces quería algo más, que me diera más libertad para estar con mi hijo. Entonces siempre busqué, pues, de qué manera hacerle para yo poder estar con mi hijo a la vez y también aportar, porque pues llegamos con una maleta llena de sueños solamente. Entonces tenía que hacer algo más y no podía quedarme en casa, tenía que trabajar. Sí. Eres de las pocas mujeres posiblemente que llegan a este país y que tienen un sueño, porque la mayoría llegamos, yo te lo digo personal, yo llegué joven y yo nunca pensé me gustó el país, me enamoré del país, pero mis pensamientos no eran más allá de trabajar y ya. O sea, yo veo que, por ejemplo, tú tenías una visión, tú querías lograr algo, querías posiblemente tu casa, hacer algo en este país, ya que estabas y lograr la oportunidad que estabas aquí y poderlo lograr. Entonces, eres de las pocas mujeres que tienen ese sueño, porque por lo regular muchas, por X motivo, X razón, es nada más trabajar, ir a trabajar y vivir al día, Sí. pero no pensar en voy a hacer algo más, no puedo estar así. Ujú. Entonces, ¿cuándo nace la idea de comenzar tu propio negocio? Pues de esa frustración. Yo estaba en la fábrica y dije, ya no puedo seguir así, tengo que hacer algo y pues si no puedo hacer mucho en este país por ahora, pues voy a poner mi propio negocio de limpieza, ya aprendí, me faltaba mucho por aprender, pero yo decía, ya aprendí. Y mucha gente quiso apagarme, o sea, me decían, oh, no quieras correr antes de caminar, o apenas estás gateando, tienes meses que llegaste, o sea, no vas a hacer nada. Y la verdad es que apagué mi ruido mental realmente y el ruido de otras personas. Siempre crecí en un contexto no limitante, o sea, mis padres eran estrictos, pero siempre era de por lo que quieres. Y además, con mi carrera y antes de venirme para acá, yo viví un proceso de coaching transformacional de vida. Entonces, pues yo había explotado ya mi caja de creencias del cual no puedes. Por eso me vine a este país, porque hay veces existe la limitante de ¿y yo qué voy a ir a hacer allá? Y simplemente mucha gente no se viene por el miedo a venirse. Unos Aparte con todo el traías, miedo. aparte traías algo que a muchos nos causa ese temor. Hablabas inglés, hablas inglés. Ujú. Entonces, ese es algo que creo que es el 50% de de tu deseo de decir, lo voy a lograr, Mm. porque pues en este país es inglés y tú hablabas muy buen inglés, hablas muy buen inglés. Sí, pero me daba miedo. O sea, sí hablaba Sí, sí. inglés, tenía buen nivel. En México estudié para ser maestra de inglés un tiempo y fui maestra de inglés un tiempo de niños pequeños. Pero ya al vivir y pedir algo y todo, a mí me daba miedo, porque cuando recién llegué sí no estaba protegida por mi familia como siempre estaba. Ujú. Entonces me sentía sola, tenía a mi niño, sí hubo momentos donde me sentía vulnerable. Aparte llegué en invierno, el invierno aquí es solitario, muy frío,
nunca había manejado en No hay sol, nieve, mucha entonces nieve. sí fue un reto, porque sí lo fue, literal agarraba el carro temblando a veces, porque era de, "Ay, ¿y ahora qué?". Ujú. Y me daba miedo el expresarme en inglés porque tenía miedo de no hacerlo bien, que todo era mental, hasta que ese miedo, pues, se me quitó practicando, obviamente. Pero al inicio había veces que no entendía por qué la gente me hablaba más rápido, yo no venía, pues, de ahí. Sí hablaba el idioma, pero no así. Siempre hay una diferencia en el acento. Sí, Entonces, sí, hay algunos anglosajones que hablan un inglés muy bonito, lo hablan despacio, las palabras muy claras y es bien fácil entenderlos. Pero hay otros que se queda uno, ¿qué dijiste? sí. Entonces, creo que eso nos puede pasar a todos. Y aparte, algo que me sigue pasando, pues aquí habemos gente de todo el mundo y todos tenemos nuestro propio acento. Y hay Sí, veces que aún así no entiendo a unas personas su acento y es sí. como de perdón, porque no, o sea, aún así todavía me cuesta trabajo algunas cosas, ¿no? Y ahora mi hijo me enseña a mí, es como, no, mamá, no se dice así, se pronuncia así. Ujú. Pero pues también aprendo, me gusta que él me hable en inglés para yo aprender más, pero también me doy cuenta que no es una limitante, también no me da pena. Ujú. Qué No bueno. soy una persona penosa y eso me ayudó a, pues sí, a pedir algo, porque a Sí, veces hasta algo que necesites lo pides, hablas, porque no tienes pena. sí. ¿Cómo fue que conseguiste tu primera clienta o alguien te la consiguió? ¿Cómo fue esa primera clienta? Bueno, cuando decidí que lo iba a hacer, pues al papá de mis hijos yo le dije, se va a hacer, ¿no? Y él, pues accedió en parte, pero en parte él también me decía, ¿cómo crees? No lo vas a lograr, muchas cosas. Y en parte apagué ese ruido porque también me agarré de ahí y dije, voy a demostrar que sí se puede. Y pues, lo agarré de impulso, digamos. Y uno de sus hermanos a mí me supo. Entonces él me recomendó con mi primera clienta. Entonces se lo agradezco hasta el día de hoy. Es mi clienta, sigue siendo ¿Todavía mi sigues? clienta, sí. Wow. Y algo que yo generé con mis clientes, que lo considero una bendición grande de Dios, es que ellos conocen mi vida. Ellos han tenido la oportunidad de conocer a mis hijos, a mi hijo o así. Entonces yo sí voy, trabajo, pero ellos se interesan en mi vida y si me ven en otro lado me saludan. O sea, he tenido la bendición de tener esa clase de clientes muy ¿Qué buenos. valoran? Sí, valoran mucho mi trabajo, reconocen a las personas que en momentos dados han trabajado conmigo, son personas que aprecian el trabajo, la mano de obra hispana, nos reconocen por gente Ujú. trabajadora. He tenido de todo, ¿ah? Pero en especial, hoy tengo la fortuna de escoger hasta mis clientes. Y si esa persona sigue siendo mi clienta desde entonces, y de ahí ella me recomendó con más, yo me empecé a anunciar también en las redes sociales, en Facebook, sí, principalmente, y también pagué anuncios en Google, tiraba tarjetas, o sea que intenté muchos Sí, sí. métodos y conforme me fueron llegando, pues yo iba y daba lo mejor de mí para, pues, quedármelos. Y también iba antes lejos, o sea, si me llegaba una casa en Chicago, yo me iba Mm. a hacerla, porque pues era lo que había. Entonces no me limité, iba con todo y miedo, pero iba, lo hacía. Y había gente que me decía, oh, no vayas así, te contratan en línea, puede ser una trampa, o gracias a Dios nunca No pasó te nada pasó. malo. Llegué a tener como estafas de que no me pagaban, pero no fue mucho y de esas cosas aprendí mucho. Sí. Ajá, Ahora es local, o sea, trabajas aquí sí, en el área alrededor, en lo que el es más o área, menos como Lake County. sí. No voy más lejos. Ya empiezo a ir un poco lejos a veces porque mismos clientes que tuve en un área se mudaron para otro lado y entonces los sigo. Pero realmente es Lake County.
40 minutos a lo mucho de diferencia, pero sí, no voy más lejos y tengo la fortuna de, pues, de elegir. Después de tener ya tu compañía de servicios de limpieza establecida, se puede decir, viene un proceso difícil con el papá de tus hijos. Ujú. Sí, bueno, por muchos años viví una relación de abuso en un ciclo que realmente hasta el día de hoy, que lo veo de afuera, me doy cuenta de todo lo que fue y todo lo que yo permití. Pero en ese momento yo mucho tiempo, por muchos años, no lo vi, sufría demasiado, sufría porque sufría demasiado, pero no tenía el valor ni la conciencia y siempre fui am, muy apegada a Dios y siempre pedía a Dios, pero yo pedía desde el miedo, desde el, por favor, haz que esto funcione, ¿no? Y ahora que ya logré salir de ahí, que Dios me logró sacar de ahí, que me acerqué a una congregación y fue hasta entonces que yo pude transformar esa situación. Hoy lo veo desde otro punto de vista y veo que Dios siempre estuvo ahí, pero me aferré a algo que yo sabía que no. O sea, yo dentro de mí sabía que no era por ahí. A raíz de ese proceso que tuviste con él, ¿fue que buscaste congregarte en un lugar o ya habías asistido anteriormente a una iglesia cristiana en este caso? No, yo, bueno, era católica y llegué a ir a iglesia católica, pero nunca sentí algo más, una conexión fuerte, o sea, era mi fe y ya. Y a raíz de este proceso, hubo una noche oscura donde todo sucedió y inmediatamente al día siguiente yo busqué de Dios. Y llegué a un lugar donde me abrazaron muchísimo, donde tuve la fortuna de conocerla también a usted. Casa de oración en Ronley. Sí. Y conocí muchos ángeles que Dios puso en ese momento. Ahí me sentí súper abrazada, súper contenida. Fue uno de los días y procesos más difíciles de mi vida. Y encontré todo lo que yo necesitaba en ese momento. La palabra exacta, la palabra de Dios, el cobijo, la contención, porque más que nada yo sentía que todo el mundo se me derrumbaba encima. Porque también sí ya tenía esto, pero yo no sabía qué tan capaz era de yo poder sola con todo. Mm. Y parte de ese miedo a no poder sola con una casa, con llevar a mis, o sea, tener las riendas de un hogar, me hacía no dar el paso y aguantar y aguantar. Y veo muchas mujeres también sufren por el miedo a no poder solas o también porque son económicamente dependientes y no pueden salir de ahí. Entonces, Pero después de eso, que fue cuando te conocí, que llegas a casa de oración, eh, toman ustedes la decisión como pareja, buscan ayuda y se dan otra oportunidad, ujú, nuevamente, ¿verdad? sí, Pero esa oportunidad no. básicamente no funcionó. No porque nuestro interés no era el mismo. Yo en el momento en que llegué deposité mi confianza en Dios y de la otra parte no estaba la confianza en Dios. Seguía en el mismo. Es difícil cuando siempre hay que la fe o la decisión de buscar depender de Dios sea más fuerte de un lado que de otro. Sí. Pues cuando no tienes ese apoyo es difícil ahí. Aparte, bueno, siento que todos cargamos una mochila, ¿no? De nuestras vidas y de nuestros procesos y de todo. Y realmente depende de cada uno de nosotros rendir y realmente entregar la vida a Cristo. Y si no hay esa rendición y si no hay el yo estoy aquí para ti, tristemente no hay esa transformación en nosotros. Entonces, por mucho que podamos ir a una iglesia y congregarnos, no es lo mismo Mm. que realmente entregar la vida a Cristo y ser un verdadero hijo de Dios y actuar como un hijo de Dios. Entonces, fue algo que yo
entendí que la fe es muy importante, pero era insuficiente en cierto momento, porque requieres también ser, encarnar y dejar a Dios obrar en ti. Yo era muy controladora en ese aspecto, yo quería decirle a Dios cómo. Ujú. Estabas haciendo el Entonces, papel del Espíritu Santo. sí, yo quería decirle a Dios cómo, porque yo estaba muy aferrada a que fuera Él y que fuera así, y las cosas no. O sea, yo en ese proceso me di cuenta que no, que yo tenía que rendir. Permitir que Él tomara Sí, todo y hiciera de la manera como Él le placía. Y exacto. le ayudamos mucho a Dios, todos le ayudamos. Todos tendemos a hacer eso. Sí, Con una niña pequeñita, ¿cuántos meses tenía Mía cuando pasaste todo este proceso? tenía 1 año, 3 meses, 1 año, sí, 1 año, de 3 a 5 meses. O sea, estabas bien con tu negocio ya establecido, pero llega la situación con el papá de tus hijos, la separación, buscan ayuda, se vuelven a reconciliar y vuelve otra vez las diferencias y se vuelven a separar, es cuando vienen tus papás, Ujú. cuando tú, Fue un poco después, yo decido volverme a ir, em, por no tolerar más faltas de respeto. Em, pero ahí ya estaba encaminada, pues, en la congregación, en casa de oración, pero también estaba otra iglesia que también nos estaba dando ¿cómo se llama la consejería. iglesia? Es Cross Life Que es en, donde te congregas ahorita. ajá, en Ministerios Plenitud de Vida, que es el ministerio hispano, Está en Vernon Hills, en Libertyville. Libertyville. ¿Cómo se llama Y el pastor? Pastor Roberto Cambrani, Muy bien. que de hecho él tiene experiencia con abuso doméstico. Él Entonces, da consejería. sí, Entonces, si alguna persona que está escuchando este video y quisiera comunicarse con él, nos puede preguntar y que se pueden contactar con él. sí, claro. ¿Nada más es abuso doméstico o es como un consejero? Él, antes de estar en Ministerios Plenitud de Vida, trabajó en el condado de Lake, Oh, sí, en abuso abuso doméstico, doméstico. en los hombres que iban presos por hacer Sí. eso. Y los mandan a Y los, terapias ajá, es como sí es los consejería, obligan, los obliga pero la es corte. consejería civil, digamos, no es Ujú. con Dios. Sí, sí. Pero él después, pues con esa experiencia, ahora lo trae a la iglesia y la verdad es de bastante bendición. A mí me ayudó muchísimo. Me ayudó a abrir los ojos, a ver qué clase de relación estábamos viviendo y también desde el control, salir del control y tomar fuerza, tomar a Dios, agarrar la fuerza que necesito para poder dar el paso. Y qué bonito, ¿no? Porque siendo pastor, te ayudó y no te acusó No, o decir, no, el divorcio no es bíblico, no te debes de divorciar, lucha, lucha, lucha por tu esposo, sino que al ver tu situación, no hay otra opción, sí, no, tienes que salir. sí. De hecho, pues sí recuerdo la vez que yo fui a pedirle ayuda, porque ya no se estaba viendo, pero pues de la otra parte había mentiras y no había la verdad revelada, ¿no? Entonces, cuando yo abro mi corazón y le digo a él, es que las cosas no son así, pasó esto, 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 y para mí ha sido difícil pues dejarlo pasar y ahora vuelven las mismas faltas de respeto, es como, y ahí fue cuando él me dice, para, lo que estás viviendo no es amor. Él puede recibir personas, ¿verdad? No importa que no tengan se congreguen, digamos, no No, solamente cristianos, él no importa quién sea, lo pueden contactar. sí, él de hecho ¿Cobra por sus hasta, servicios? No sabes, no, ¿no? Son gratis. Wow, sí, y muy además bien. tiene un canal de YouTube donde hace estudios bíblicos, obviamente como pastor, está con su nombre, Roberto Cambrani, pero sí es una persona muy abierta, em, muy servicial, o sea, a mí me abrió las puertas de la iglesia y de su corazón. Ellos como familia me han abrazado bastante y sí fue una verdadera bendición haberlos encontrado. Cuando tus papás regresan, cuando ellos vienen a apoyarte ahora esa sí fue la separación definitiva porque lo recuerdo bien. Cuando ellos llegan,
pues vinieron con todo el amor del mundo a apoyarte y a estar Ujú, contigo. sí. Pero pasa un accidente con tu papá. ¿Nos quieres contar algo de eso o te lo quieres reservar? No, sí. Bueno, fue un accidente bastante feo, como, bueno, yo nunca me imaginé, ¿verdad? Pero es de esos accidentes que ve uno solo en las películas y que cree que no va a pasar en la vida real. Em, Realmente ya tenían casi un mes de vacaciones conmigo, ya habíamos ido a muchos lados, o sea, faltaban pocos días para que ellos se fueran de regreso, o sea, una semana faltaba. Y una mañana, era muy temprano, como las 5, él baja al baño y resbala por las escaleras. ¿Cuántos escalones son? Hay como 12. Bueno, es doble, o sea, tiene un descanso en Oh, medio y él resbala de los últimos. Realmente no vi, yo solo escuché, porque estábamos dormidos todavía. Y no sé realmente cómo fue, o si él se sentía mal y ahí, ujú. o se resbaló, no sé. Yo sé que él traía sandalias y a veces las sandalias son traicioneras, se le atoran y las escaleras tienen carpeta, tapete, o sea, sí, alfombra. Ujú. Entonces, no sé si se resbaló, si se le atoró, o sea, yo solo escuché el que se cayó y yo dormía con mis hijos, entonces sabía que mis hijos no eran y lo único que hice fue pues quién se me cayó de los dos, porque no sabía quién. Y en el momento en que salgo veo a mi mamá confundida de qué fue lo que pasó, que se escuchó. Ella pensó que era yo, porque no se había dado cuenta que mi papá no estaba. Y cuando yo bajo lo veo tirado, inconsciente y con un charco de sangre. Entonces fue un shock enorme para todos. Mis hijos despertaron inmediatamente, todo. Una bendición de este país, pues los paramédicos llegaron en 2 minutos. Eh, ¿El inconsciente totalmente? sí, cuando yo bajo y lo agarro, él no respiraba. Él estaba boca abajo y sangrando, o sea, yo ni siquiera sabía bien de dónde sangraba. Entonces, con miedo yo lo levanté, yo quería cargarlo, pero realmente no pude. Entonces, solo pude levantar cabeza y cuello y en ese momento yo recuerdo perfecto que lo que hice fue mirar al cielo y pedirle a Dios: "No te lo lleves". Fue lo que me salió así de: "Por favor, no te lo lleves". Pero en ese momento yo, em, también entré en conciencia y dije: "Bueno, si te lo vas a llevar y es tu voluntad, solo ayúdame a poder con esto". ¿Ya habías llamado al No, 911, 911? no. Entonces, en ese momento venían bajando mi hijo, mi mamá, y yo lo tenía así en las manos, y lo único que hice fue: "Papá", y lo agité. Y al hacer eso, él comienza como a roncar, no tal como respirar, pero, o sea, y aparte salía sangre por su boca y su nariz. Entonces dije: "Bueno, al menos sí está respirando". Fue como, y ahí fue cuando no grité: "Llamen al 911". Y mi hijo, que apenas tiene 9 años, él Él muy fue el que en llamó. sí, sí, entre él y mi mamá, pero mi mamá estaba en shock también. Entonces, ella paralizada un poco, él fue el que se mantuvo más fuerte. Y él sostuvo el teléfono y estuvo ahí, y me apoyó con su hermana para que ella no viera, y la subió, y en ese momento nadie pensó en irse en la ambulancia porque estábamos, pues, en pijama, y, yo estaba llena de sangre y tenía que hacer el reporte de policía, y el policía todavía me dijo: "Pues, tú manejas detrás de él". Y tuve la pues, fue un momento muy difícil hablarle a mi hermano para decirle. Yo le dije a mi mamá: "Lo siento, pero tengo que hablarle". Sí. Y no sabía ni cómo, ¿no? Pero él, pues, automáticamente, al saber que es una llamada de Estados Unidos a las 5 de la mañana, o sea, y mía, pues, Algo no está bien. dijo: "Algo pasó". Entonces, yo recuerdo que le dije: "Voy al hospital porque pasó esto y está inconsciente y así", y me dijo: "¿Pero está vivo?".
y no pude decir con certeza que sí. O sea, fue muy doloroso porque le dije: "No lo sé". O sea, iba roncando, como respirando, pero, pues, no lo sé. Y el pobre, pues, cada uno vivió su proceso de manera personal, él lejos, impotencia total, y agarró el primer vuelo para venir a apoyarnos. Pero fue bastante difícil, mi papá estuvo mes y medio en el hospital, parte de ese mes y medio estuvo, pues, inconsciente, en coma inducido, su cerebro tuvo múltiples fracturas, o sea, se rompió en pedacitos, no necesitó ninguna cirugía, pero se fue como un cascarón de huevo estrellado, o sea, se estrelló su cráneo totalmente y tuvo hemorragias cerebrales de muchos lados. De milagro está vivo. Sí, sí, y pues por obra de Dios y gracias también a todos los médicos que estuvieron ahí en el momento preciso y todo, desde los paramédicos que llegaron inmediatamente. Yo sé que Dios obró en ellos para que hoy mi papá pues esté vivo. Y recuerda muchas cosas, a nosotros no nos daban esperanza de ningún tipo. Y nos dijeron, si sobrevive, pues puede, pues no volver a caminar, no volver a ver, no volver, ni siquiera puede recordarlos, tal vez, o sea, o puede estar en estado vegetativo. Y el día de hoy, pues agradecemos a Dios que no es así. Sí, pues tiene molestias de muchas cosas y tiene limitaciones para caminar y dejó de ser el hombre que era totalmente, porque era un hombre independiente y era muy saludable, que hoy en día sabemos que, hoy sabemos también que su cuerpo ayudó mucho, porque el cerebro pues manda todas las señales, pero él nunca fue un hombre de vicios y siempre fue muy saludable y comía muy sano y aparte hacía mucho ejercicio, él corría a su edad, tiene 77 años y él todavía corría y tenía mejor condición que yo. Entonces eso ayudó bastante porque su cuerpo no colapsó en el coma. Wow. Entonces todo su cuerpo funciona bien. ¿Crees que esa es una de las etapas más difíciles que has vivido? Porque también viviste la separación. Y recuerdo Junto. que cortes, trabajo, tus niños, Mía, todavía muy chiquita, Mía en un daycare, Paco en otro, o Ujú. sea, corrías para todos lados, hospital, de repente llegabas que no habías dormido, venías del hospital a dejar al niño y luego a irte a trabajar. Ujú. O sea, fue un tiempo muy difícil, Sí. pero siempre observé algo de ti, nunca perdiste la sonrisa. Y creo que eso refleja que nunca perdiste la esperanza ni la fe. No, Maduraste mucho. sí, A lo mejor tú no te lo notas, pero los que te conocimos de antes de ese tiempo, maduraste mucho. Y eso sí, significa que eres una mujer sin límites porque sabes que dependes de un Dios poderoso sí, y que ha sido Dios que ha estado ahí contigo. No te ha dejado, no te deja ni te va a dejar. no. No te va a dejar Sí, no. porque eres una mujer valiente, eres una mujer fuerte y no porque tú eres, sino porque No, Dios te da esa está conmigo, fortaleza, sí. pero porque tú se la pides, Ujú. porque estás ahí constante, Sí, aferrándote. Yo siempre digo, aférrate a tu fe, aférrate. Y yo a veces le he dicho a Dios, aunque te aburra, pero yo me aferro. sí, Cuando una mujer se aferra, lo logra. sí, Hay que atraer la presencia de Dios, hay que atraer, hay que hacer que ese oído se incline. sí. Yo duré 15 años diciéndole, algún momento vas a inclinar, en algún momento vas a inclinar tu oído por la situación de pareja. Ujú. El oído de Dios estaba inclinado, pero esa era mi frase. Sí, Y cuando se logró dije, lo inclinaste, pero Él sí. siempre lo ha tenido ahí. Ujú. Y eso es lo que yo he mirado en ti. Yo quería que tú compartieras esta experiencia tuya porque no solo viviste una separación, no solo viviste un proceso difícil de salud con tu papá, mirar a tu mamá, tú sola. Se vino tu hermano, claro que sí, él estuvo aquí contigo, se unieron más que nunca, Sí, pero básicamente eran tres, tu mamá, tú y tu hermano.
aunque había mucha gente, sé que en la iglesia donde te congregas te apoyaron muchísimo, estuvieron ahí Sí, contigo, me comentabas que te habían llevado, te llevaban comida, estaban ahí contigo. sí, Esas son las personas que uno dice, yo no tengo con qué pagarles, sí. ¿verdad? Porque Justo, han estado sí, ahí han estado. Aún así, quien era esa célula que estaba pasando esa situación tan difícil eran ustedes, juntamente sí, con tu papá. sí. Y Y mi aquí, cuñada en México, que se hacía cargo de todo lo que estaba allá y de sus hijos también, sí, sola con 3 niños. apoyarlo, Ella nos apoyaba desde allá con muchas cosas, pagos, o sea, muchas sí, cosas sí, que porque su vida está allá. Entonces ella se hacía cargo de todo. Y fue muy difícil para todos, o sea, obviamente para mi papá, porque en cuanto él se hizo consciente, él quería hablar y muchas cosas, ¿no? Y se alteraba y no sabíamos, pero también, por ejemplo, no nos daban esperanza, pero yo apagaba mis oídos, o sea, yo decía, no, Dios tiene la última palabra y nada de que no va, o sea, en ese aspecto sí mantuve mi fe, Dios es el que sabe si mi papá va a hablar o no va a hablar. Y en ese momento mi papá no abría los ojos, pero nos apretaba las manos. Y a mí me llegaron a decir muchas veces que era un reflejo, que no era realmente mi papá ujú, el que hacía eso, que era un reflejo del cuerpo. porque estaba Y conectado con algunas máquinas o algo. sí, o sea, el respirador y así, Ujú. pero él movía los pies o así, y nosotros le decíamos, mueve el pie, y sí lo movía. Eso no era un reflejo. Y nos decían, son reflejos, pero No. yo decía, no, sí es mi papá. Yo siempre digo que a veces cuando te dicen así los doctores, no saben la clase. Yo una vez le dije a un pediatra, tú no sabes la clase de Dios que yo conozco. Sí. Tú dices, no, yo digo que sí. Y Ujú, no porque yo lo sé, sino porque sé la clase de Dios que tengo. Cuando tú estás segura de esa fe y sabes que Dios es un Dios de poder, ujú. aunque te digan lo que digan, tu fe no se va a mover. Aunque Así es. tambaleas, por supuesto que Sí, sí, lloras y te sí pones lloré y me triste. Sí, quebré sí. y en el momento en el que yo le pedí al papá de mis hijos, ven por ellos porque no puedo entrar y necesito estar con mi papá. Yo recuerdo el momento en el que todavía no sabíamos nada, pero yo me tiré al suelo con mi mamá, las piernas de mi mamá, llorando como tal vez nunca había llorado. Y decía, ¿por qué? Porque aquí, porque en mi casa, porque ahorita, o sea, muchas cosas, ¿no? Y lloré como una niña, o sea, mucho, porque pues mi papá siempre fue esa figura de poder, ese pilar, y no solo para mí, para mi mamá, para mi hermano, a pesar de nuestra edad, él siempre fue esa figura, es esa figura. Y ahora pues ya todo cambió, ¿no? Pero dicen que las cosas para los que aman al Señor, todo actúa para bien. Y nunca, nunca, nunca dejamos de agradecer a Dios por esas pequeñas reflejos, esas pequeñas señales que pasaban. Llegó a ir el pastor Roberto muchas veces a ver a mi papá y cuando hacía oración mi papá apretaba las manos, hacía cosas, entonces sabíamos que él realmente estaba escuchando, que, que realmente pues la palabra de Dios también entraba. Ujú. Y, y no solo eso, realmente fue de mucha bendición. Ellos vieron nuestra fe. Yo hablo de todo el staff médico, médicos y enfermeras que se enfocaban solamente en la ciencia. Ellos decían, wow, es que la familia no se ha despegado de aquí, se va uno, regresa el otro, no duermen. Tristemente, la mayoría de los pacientes no tienen Están solos. gente, incluso, Y a veces sí tienen, pero sí, no pero no quedan van, solos. sí. Entonces nosotros nunca nos movimos de ahí. Yo todos los días tuve a mis hijos en la sala de espera y nos turnábamos. Y fue pesado y difícil para todos, pero pudimos salir adelante de eso, nos hizo más fuertes, pero también nuestra fe de todos, o sea, a cada uno Dios nos dio lo que tenía que darnos y muchas cosas en nuestras vidas personales, con ese accidente, sí, intereses, todo se puso en su lugar, o sea, necesitaba, ahora lo vemos así, porque lo hemos hablado, necesitaba colapsarse todo para que se ordenara, se recalibrara y solo Dios puede hacer eso.
Y fue una prueba súper fuerte y no, todavía no estoy lista para decir gracias a Dios por eso en su totalidad, porque no me gusta ver a mi papá como está Ujú. y nunca esperé verlo así y es algo que me sigue doliendo, pero está vivo y todavía, pues, o sea, él hablo con él y se acuerda de todo y manda bendición y no pide por él, pide por nosotros. Porque él ya está en México, ¿verdad? Él se lo Sí, llevaron a su sí, casa. saliendo de todo esto, le dimos un tiempo aquí todavía para que estuviera más fuerte porque salió demasiado débil, pero ya gracias a Dios ya está muy bien, o sea, camina, baja escaleras, es más Él quería estar independiente. en su casa. Sí, Sí. sí, no es lo mismo y aparte, pues las mismas limitaciones, mi lugar donde yo vivo es muy pequeño, entonces teníamos todos ahí y fue Y difícil básicamente él para estaba todos. en la parte de abajo, ¿no? No podía Sí, subir al segundo piso. no podíamos subirlo, estaba muy débil. Y hoy, gracias a Dios, sí puede subir ya escaleras para dormir en la planta de arriba y todo. Necesita ayuda, sí, necesita ayuda de todo y agradezco a mi mamá que lo hace todos los días y pido a Dios porque Le dé le dé fuerzas. fuerza y salud y todo porque es bien pesado. Pero también mi hermano apoya mucho en todo lo que puede. Yo a veces me siento mal de estar lejos y no poder ayudar en esa parte, pero, pero tengo ese apoyo, esa bendición y eso de que mi familia misma me dice, tú estás bien allá, tú, tú estás bien allá, Ujú. nosotros estamos bien acá y pronto vamos a ir contigo otra vez. Entonces, pues dicen que lo que no te mata te hace mucho más fuerte Sí. y de la mano de Dios todo es posible. De eso no me cabe en la menor duda. Y nosotros seguimos teniendo fe que mi papá sigue mejorando Ujú. y seguirá mejorando. Y todos tenemos un propósito pues, en nuestra vida, aunque no lo conozcamos realmente. Pero mi papá no era la única vez que había tenido algo grave, había tenido muchas situaciones donde estuvo a punto de perder la vida por su carrera Ujú. militar y, y ahora esto, entonces a veces le decimos, bueno, tú te preparaste toda tu vida para este momento. Y es bien pesado, pero, y sé que no te quieres levantar y no quieres hacerlo, pero vamos, échale. O sea, ahora nosotros somos los que Sí. presionamos en esa parte de, vamos, dale para arriba, ¿cómo que no? ¿Y dónde está? ¿Qué le dirías a estas mujeres que han pasado una situación como la tuya, pero no han logrado superar ese dolor o lo están viviendo en este momento y están buscando ayuda? ¿Qué consejo tú les dirías? Me Bueno, refiero a una situación, posiblemente no sería tan igual, pero sí de repente se nos vienen 2 3 procesos juntos, ujú, que los hijos, que el esposo, que el trabajo, que la economía, que las finanzas, y a veces vienen 2 3. En este caso fue tu relación con el papá de tus hijos, tu familia, tu papá, la salud, o sea, fueron muchas cosas. ¿Qué le dirías a estas mujeres que a veces muchas de las mujeres tienden mejor a no puedo, no puedo, y entran en una depresión, porque ni siquiera a veces buscan ayuda? pues sí, primero que nada es buscar ayuda. Primero en Dios. Yo me puse en Dios. Y cuando quería pedir, pedía, desde donde el miedo, el llanto, la impotencia, pedía. Yo pedía a Dios, leía la palabra, oraba sin cesar. O sea, de verdad, las noches que yo quedaba en el hospital era para orar. Y oraba al lado de él y no me cansé porque yo sabía que la oración podía hacerlo todo. Entonces, siempre sentí la presencia de Dios en mi vida, justo también en las personas a las cuales sin pedir ayuda llegaban a mí, pero también tiene que haber esa apertura. Primero apertura para dejar entrar a Dios y obrar, porque también Dios pone esas personas que nos van a Ujú. ayudar y a veces uno se cierra a esas personas, ay, ¿por qué me va a ayudar? Y no aceptamos. Y yo, bueno, no solo yo, mi familia, mi hermano, mi mamá, todos nos abrimos al amor de Dios
y a todo lo que Dios nos quería enseñar en este proceso. Porque estos procesos a veces uno lo siente como que nos van a acabar, pero todo tiene un para qué. Y yo decía, no sé para qué, pero tú llévame por donde yo deba estar, tráeme a quien deba estar. Y así fue, o sea, sin saber, porque yo iba a ciegas y todo el mes de agosto lo viví en stand-by. No recordaba ni qué día era, ni no sabía qué día vivía. Porque incluso a mi papá en el hospital le preguntaban, ¿qué día es hoy? Y mi mamá en tono de broma decía, pues ni yo sé qué día es hoy, ¿cómo lo vas a ver él? Porque llegamos a un punto en el que no sabíamos qué día era, o sea, vivíamos en el automático de dormir, comer, estar ahí, dormir, comer, estar ahí, irnos, venirnos, al que le tocaba descansar acá. No descansábamos porque teníamos el pendiente, Aparte los niños. aparte los niños, y ellos me ayudaron también con ellos mucho. Entonces sí, lo principal es dejarse ayudar, porque también hay mucha gente buena en el mundo que Sí. está ahí para ayudar. No todos están con esa intención de que voy a dar a ver qué me dan. Hay gente que lo hace con mucho amor, Sí, que a veces uno se siente así como que ay, como que me da pena recibir tanto, pero esa es una bendición para ellos. sí. Y Mm, Dios bendice de esa manera. Él pone a las personas adecuadas. Sí, uno deja, obviamente, pero sí, o sea, primero poner la fe en Dios, esa, y no sé cómo decirlo, es confianza, sí, sí, dejar confianza, fe, confianza, fe, realmente aceptar que hago lo posible y de lo imposible se encarga Dios. sí, Realmente así es. Wow, qué mensaje, qué testimonio tan hermoso. Y a veces nos quejamos de cosas que pasamos que a veces no son nada. sí. Y ahí Aprendimos a eso, a sí, dejar de a quejarnos por dejar de cosas que quejarnos. no. Karen, te agradezco mucho que nos hayas compartido ahora tu historia muy inspiradora, que ayude a Gracias. mujeres, que esas mujeres que te escuchen se acerquen a Dios, se acerquen a alguien que realmente les vaya a dar esa ayuda, ese consejo, esa buena guianza. A veces tendemos a buscar ayuda con personas que están igual o peor que nosotros y eso no nos va a ayudar. No, nos arrastran a lo Nos mismo. arrastra a lo mismo. Entonces, lo más importante es que están bien, van mejorando, ahí van, están normal de Ujú, todo lo que han pasado. Tu papá, sí, tú estás normal también, porque si decimos bien del todo, pues todavía estás ahí con cositas, pero eso es un proceso. sí, Y que te veo mucho más relajada, más tranquila y lo más importante, como te lo repito nuevamente, lo que has crecido espiritualmente. sí. Que sigas adelante, que sigas creciendo, que sigas apoyando y que nunca, nunca, nunca dudes de lo que los planes de Dios son perfectos. Sí, amén. Igual que para todos aquí, Sí, los que nos muchas escuchen. gracias a usted A ti, Karen, a ti por por... todo y por el espacio y la oportunidad. Yo de verdad espero que sea de bendición para Así va a ser, alguien amén. más y, y sobre todo, pues cosas en la vida siempre habrá. Sí, Siempre exacto. habrá, vivimos en un mundo que así es y pues no importa que, porque tal vez digan, no, pues lo tuvo fácil porque tenía muchas cosas a su favor. Sí tuve muchas cosas a mi favor, pero siempre me mantuve positiva y siempre vi el lado positivo de las cosas, siempre quise ver más allá y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. Y todos, aunque no tengamos el idioma, si puedo dar un consejo, pues sí es ve por eso, siempre aprende, busca quien te enseñe a trabajar el idioma, siempre buscar crecer en todos los aspectos, o Sí, sea, sí, sí. espiritual, pero también educativo, y Ujú. eso nunca está de más. Y siento que el conformarse es la forma más fácil de dejarse vencer. Sí, así es. Pues muchas gracias, Karen. Gracias a Los usted. esperamos en nuestro próximo Mujer sin filtro. Ya sabes, activa esa campanita, suscríbete y comparte este video que va a ser de mucha bendición para las personas que nos van a escuchar. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.